Seguimos aquí conectados los amigos de Más de Uno Puertollano en este miércoles 28 de mayo de 2025 y les hablamos ahora de un acto que tendrá lugar en la tarde de este miércoles en Puertollano, y él, que está acostumbrado a que nos acompañe una vez al mes, pues justamente una semana antes del pleno, bueno, una semana antes de que él venga aquí a analizar el pleno de Puertollano, mejor dicho, Jesús Manchón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien. Pues vamos a hablar de lo que tenéis esta tarde, a partir de las 6:30, una jornada de solidaridad. Solidaridad con algo que debería haber parado hace ya mucho tiempo, Jesús. Sí, en realidad llevamos más de un año y medio ya viendo la barbarie que está cometiendo el Estado genocida de Israel contra el pueblo palestino, contra la sociedad civil palestina, hombres, mujeres, niños, ancianos. Discrimina absolutamente a nadie. Todo el mundo es susceptible de morir bajo las bombas y el fuego de Israel. Y desde Izquierda Unida Puertollano ya participamos en una concentración que se hizo también hace unos meses en la Concha de la Música con la Asociación La Paz, el Movimiento Árabe en Puertollano, con otras organizaciones también que estamos abogando por la paz y por el respeto de los derechos humanos. Y desde Izquierda Unida, pues como digo, hemos organizado una jornada para esta tarde en la que vendrán dos activistas, dos mujeres palestinas que conocen de primera mano lo que allí ocurre, y veremos además un documental que es qué está ocurriendo en la Palestina ocupada. Vienes acompañado de Carmen Núñez. Sí. Bienvenida a tu casa, Onda Cero Puertollano. Muchas gracias. El tema de la jornada es mujer y resistencia. Sí. ¿Por qué? Pues mira, mujer y resistencia es porque queremos poner un poquito en la medida que sea posible, el foco, pero no extrayendo el foco sobre el sufrimiento de las mujeres o dónde intervienen las mujeres en cualquier conflicto, pero en este concretamente pues intervienen porque forman parte tanto del problema, proceden de allí, han sufrido ellas y sus familias, han sufrido las consecuencias de este genocidio, en ningún caso quizá guerra, como parece que se quiere polarizar, ¿no? Si es guerra, si es la otra, es una mera cuestión dialéctica. Y ellas vienen a contarnos un poco sus vivencias y sobre todo su compromiso que como mujeres tienen, creando redes de solidaridad entre ellas y tratando de interpelar al resto sobre todo del mundo civilizado, entre comillas, el mundo civilizado. Y bueno, pues se nos ha ocurrido porque esto realmente surgió en torno al 8M, y lo que pasa es que en el 8M tuvimos pues otras tareas, otros actos, en fin. Y bueno, pues al final ha caído en esta fecha donde cada vez más se está recrudeciendo el conflicto, y estas mujeres tienen mucha necesidad de hablar de su causa, de su compromiso, y como digo, son mujeres que participan porque las mujeres formamos parte de toda la población. Las mujeres somos niñas, somos ancianas y también queremos formar parte de la solución. Entonces, bueno, se nos ocurrió, lo propusimos desde el área de mujer a la asamblea, y bueno, pues en la asamblea nos hemos puesto en marcha para poderlas traer, porque sinceramente tienen muchísimos compromisos y más últimamente. Y bueno, pues vamos a tener quizá la oportunidad de escucharlas, y sobre todo vamos a pedir que las escuchemos, y que las escuchemos desde un plano fuera de prejuicios y fuera de la necesidad que parece que tenemos la sociedad en general de que ante cualquier conflicto, incluso de fuera, entiendo de dentro, ¿no? Pero incluso cualquier conflicto de fuera, parece que estamos obligados a posicionarnos, y además posicionarnos de una forma muy polarizada, ¿no? Entonces yo creo... Según el partido que votemos. Sí, no quería entrar en ese tema, pero efectivamente la ideología atraviesa cualquier tipo de activismo.
en la nuestra, la que enmarca en nuestra agrupación, en Izquierda Unida, nuestra ideología, está claro que lo que enmarca es la lucha por la igualdad, por los derechos humanos y, sobre todo, contra la injusticia. Y en este caso, además, la injusticia se está dando de una forma tan clara, tan televisada incluso, ¿no? Y tenemos televisiones enormes, de pulgadas enormes, que además, pero parece que es solamente para ver el fútbol y para ver un poco cuál es la narrativa de quienes quieren utilizar el conflicto para polarizar y para enfrentarnos. Quiero decir con esto, en ningún caso, por supuesto, estaremos a favor de ningún atentado, de ninguna masacre, de ningún genocidio y de ninguna guerra. Está claro. Entonces, quienes intenten acusarnos de antisemitas porque sencillamente defendemos eso, los derechos humanos, y defendemos la justicia y vamos contra la injusticia, por la redundancia, de este pueblo que está perseguido y donde cada día parece que estamos normalizando las noticias de que han bombardeado, han muerto niños, han muerto personas mayores, han muerto... Ya nos sorprende, ¿verdad? Mujeres. No sorprende. Y claro, nos alejamos quizá de la problemática interna, ¿no? Es decir, pensad en que, imaginaos, no solamente les están quitando la vida, sino que incluso les están quitando la dignidad, les están echando de su tierra y además les están echando de la manera más cobarde, que es matándolas de hambre, de inanición, de lesionándolos y claro, eso imaginaos para una madre, para un padre también, pero para una madre lo que supone ver morir a sus hijos e hijas y la impotencia que supone el no poder hacer nada, ¿no? Entonces, como siempre, las mujeres hemos estado y hemos formado parte siempre de cualquier guerra, cualquier derecho, la conquista de todos los derechos. Y lo único que ocurre es que pues que cuando ya se accede a esos derechos y cuando esos derechos se conceden, pues parece que es que se les quiere expulsar, ¿no? No sé si quieres que continúe. Sí, iba a decir que me estaba recordando, mi abuela ya fallecida, que estaba muy presente, siempre me ha dicho a lo largo de toda mi vida, cuando yo era un crío, que lo peor que se puede pasar es una guerra. Una guerra cuando se quedan, pues ella que tenía 3 hermanas más con su madre y se fueron los varones de la casa, como ella decía, porque no sabían cuál era su mañana. Ellos luchaban por vivir el día a día. A lo mejor ser periodista o ser persona, en este caso, que ya frivolizamos, como te decía antes, hace que estar en Palestina parezca que está muy lejos y que no nos hace más daño del que, por ejemplo, pasamos hace 9 meses una dana y como estaba en Valencia, aquí no había llovido tanto, pues estamos solidarizándonos, pero no es el problema. Y parece que todo esto tiene que ser blanco y negro. Si votas al Partido Popular o a la derecha, tienes que estar a favor de unos, y si votas a la izquierda, tienes que estar a favor de otros. Pero, oigan, es que hay niños que están pasando mucha hambre. Muchísima hambre y no es culpa suya, no es culpa ni de un terrorista ni de nadie, es culpa de que está pasando hambre. Y una mujer que tiene que luchar porque sus hijos e hijas puedan comer al final del día. Aquí hablamos, Julián, de la dignidad de un pueblo. El pueblo palestino, esto no empezó el 7 de octubre del año 23. Del 23, ¿no? Esto viene de mucho más atrás, de 1948, cuando los judíos que huían de lo que habían sufrido en la Segunda Guerra Mundial, de lo que habían sufrido con el nazismo, de un genocidio que se hizo contra ellos, en la que no existían los medios que tenemos ahora, no teníamos internet, no teníamos teléfonos móviles en los que nos llegan las noticias de manera inmediata, que vemos las imágenes. Se descubrió lo que hicieron los nazis con ellos cuando el Ejército Rojo llegó a los campos de concentración, cuando la parte de los aliados llegaron a los campos de concentración y vieron la barbarie que se había producido contra ellos. Pues en el año 48, cuando se produjo la Nakba, al final se empezó a hacer de manera silenciosa, de manera lenta, pero continua, un expolio
una expulsión de los palestinos de su propia tierra, de su país. Y no estamos hablando de unos actos terroristas que, como bien ha dicho Carmen, desde Izquierda Unida condenamos cualquier acto terrorista que se produzca contra población civil, contra inocentes. Pero es que no es el 7 de octubre de, como decimos, el 23, el 24, fue en el 22, fue en el 21, en el 20. El pueblo palestino está sufriendo una masacre, está sufriendo un apartheid dentro de su tierra, de su propia tierra, desde hace décadas. El gobierno de Israel acusa de antisemita a todo aquel que dice que Palestina debe ser libre, y nosotros creemos que Palestina debe ser libre, porque, como bien ha dicho Carmen, estamos con los derechos humanos y en contra de todas las injusticias. Esto no va de ir a atacar a los judíos, esto no va de religiones. Los únicos que se consideran especiales son ellos, que se consideran el pueblo elegido de Dios. No es ser antisemita, lo que somos es antisionistas. Esta gente que se cree superior, una raza superior, un pueblo superior, elegidos por un ente. No, mire, eso eran los nazis. Se creían una raza superior, la raza aria, la raza pura, y todo lo que no fuese eso tenía que ser eliminado y exterminado. Nosotros creemos, y como muy bien estamos explicando, vamos a hacerlo desde una retrospectiva femenina, desde una mujer, desde una madre, la posición de una madre. Pero como tú muy bien has dicho, un padre igual, un padre. Yo veo imágenes de niños desmembrados, o sea, hay imágenes que no emiten los telediarios, pero hay imágenes que se ven. Imágenes que se ven. Hoy hemos visto cómo la enésima escuela era bombardeada. He visto unas imágenes de una niña andando, se veía una sombra, ni siquiera se la veía a ella, por las luces del fuego, llamaradas. No sabemos las decenas de personas que habrán muerto hoy ahí, las decenas de niños que están muriendo allí. Niños que o mueren o tienen mutilaciones que les van a marcar para toda la vida. Lo que está haciendo el gobierno de Israel es sembrar odio en unas generaciones que además mal llamamos guerra. Una guerra es una contienda entre dos ejércitos. Y Palestina no tiene ningún ejército. Palestina no tiene tanques, Palestina no tiene aviones, no tiene misiles, ¿no? Tiene un grupo que Hamás, que está armado, y además es en Gaza, ni siquiera en Cisjordania, que eso también hay que recalcarlo. Que además fue financiado por Israel. Lo ha confesado. Fue financiado por Israel para dividir al pueblo palestino. Yo recuerdo cuando era un niño, eres un niño y escuchas conflictos en el mundo. Estaba Yasir Arafat. Y me acuerdo que también había una persona que por la parte israelí, un judío, quería la paz, que era Simón Pérez. Simón Pérez también, vale, sí. Es que el otro día casualmente vi un reportaje en el que Sarón dijo que había que acercar posturas y se fue con Arafat a... Pero Simón Pérez fue asesinado por un integrista judío, por un ortodoxo. Ahí se rompió cualquier posibilidad de... Claro. Pues luego ya llegaron los Benjamín Netanyahu, los ultras, estos que además ahora están amparados por un demente que gobierna el país con mayor arsenal militar del mundo, que hace negocio de las guerras, que es Donald Trump, que ha hablado de hacer un resort. Qué bajeza moral, qué indigencia moral hay que tener para estar exterminando a un pueblo, asesinando a niños, a mujeres, a inocentes. Vamos a decirlo así, inocentes, porque hay hombres también que son inocentes, que nada tienen que ver con el terrorismo. Allí hay cristianos en Palestina, no son todos árabes, o sea, están acabando con una comunidad entera, con un pueblo. Y hablar de que cuando se les expulse, se van a ir, ellos van a querer irse. Pues no, el pueblo palestino resiste. Además lo dicen, hasta la última gota de sangre, pero esta es nuestra tierra y no nos vamos a ir. Pues se les está hablando de crear un resort, que será un centro de ocio, que se construirá bajo los huesos y los cadáveres de centenares de miles de personas, más de la población de Puerto Llano. Pensémoslo así, más de la población de Puerto Llano ha sido asesinada en 1 año y medio. Lo pienso y se me pone la piel de gallina. ¿Qué les cuentan las dos mujeres que van a estar esta tarde? Bueno, realmente ellas sobre todo pues van a centrar, bueno, por lo menos hasta donde yo he podido hablar con ellas. Una de ellas nos conocemos porque hemos sido compañeras de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid. Y la otra es más joven, es una incorporación joven. Y realmente lo que ellas vienen un poco es a decir, pues un poco marcar las diferencias entre hay conceptos que yo la primera vez que las escuché, pues fue cuando me autoanalicé y pienso, digo, hay que ver qué llena de prejuicios estamos,
porque claro, cuando decimos la paz, queremos la paz, y claro, la paz no es la ausencia de guerra simplemente. Claro, para ellas la paz es tener la libertad de poder elegir cómo quieren gestionar su vida, su tierra, su pueblo, y luego con todos los defectos y con todas las necesidades que tienen, pero que desde dentro sean ellas, sea esta población la que decida por qué camino continuar. Y sin embargo, pues como están siendo primero ocupados, primero es un pueblo que está siendo primero ocupado y luego masacrado, para, como bien dice Jesús, para el bien de un Estado que tiene poder porque tiene dinero, pero no olvidemos que es Estados Unidos, pero no olvidemos que tanto Estados Unidos como Israel realmente es un Estado. El uno es el genocida, el otro es el que financia realmente, ¿no? Pero es un Estado, y un Estado, ese señor Trump, esa cara, ese pelo y esa locura que tiene, realmente está sustentado por su población, por quien le ha votado. Y yo creo que es el problema que muchas veces se nos olvida, ¿no? Claro, nos sentimos impotentes y decir, ¿cómo es posible que no podamos luchar contra esto? Si esto es una barbaridad, si esto no hay quien es infumable. Pero claro, nos olvidamos que detrás de ese señor, o ese señor lo que representa es esta ideología de capitalista, de más el que más tiene, pisotear al más débil. de pisotear al más débil, efectivamente. Entonces, obviamente, estorban los estratos más débiles y tal, obviamente Y de todas formas, yo quería también un poco retomar el tema de lo de la mujer, porque creo que es verdad que Jesús ha enmarcado muy bien todo el conflicto con respecto a los elementos. Pues bueno, el conflicto, a mí me gusta llamarle la causa, porque realmente ellas sienten como su causa, ¿no? Y bueno, el por qué, entonces retomo un poquito el por qué lo de las mujeres, aparte de que el contexto que ya os he dicho que tiene que ver con el 8M, que es cuando se inician movimientos. Bueno, hay algunos movimientos que incluso nacen justamente en torno a esa fecha y demás, y son movimientos, pues mira, te voy a decir, pues por ejemplo, está el movimiento de mujeres palestinas, Al-Karama, y que fue fundada por una de las mujeres que van a venir, Jaldía, concretamente. Y también es una impulsora y está coordinando, colabora con las campañas para la liberación de los presos y presas palestinos. Participó en la flotilla de mujeres rumbo a Gaza, porque ella es de Gaza, para el bloqueo, contra el bloqueo de Gaza, y etcétera. En fin, es una activista feminista que lucha, bueno, que está muy, muy interpelada por la lucha social a nivel local de Madrid, pero también a nivel nacional. Hemos tenido la ocasión de contactar con ella y a ella le acompaña Leila, es también palestina, nacida en la diáspora, es una hija de refugiado desplazado forzosamente de su ciudad, es miembro del Movimiento de Juventudes Palestinas Al-Yadur, y que me perdonen si las pronunciaciones, y del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama, que es que volvemos a lo mismo, también del Movimiento Masar Badil, que es el que hablamos es una ruta de revolución alternativa palestina, y de la Juventud Palestina, que pretende unificar y encaminar a la juventud palestina a tomar el papel que le corresponde en la lucha por la liberación y el retorno. Es una estudiante activa en la acampada por Palestina en la Universidad de Madrid. Quiero decir con esto que son dos mujeres que, como he dicho antes, absolutamente comprometidas, que llevan mucho tiempo en la lucha y que no están pidiendo, quizá ayuda sí, pero sobre todo lo que piden es escucha, y escucha activa,
y que interioricemos y que veamos desde fuera, quienes no estamos dentro, que veamos el problema real desde fuera. Y con el sesgo de la mujer es simplemente porque yo creo que es obvio, y de hecho se vio también en los atentados del 7 de octubre, que al final el cuerpo de la mujer es el trofeo, es el botín, es lo que exhiben los ganadores, y por tanto la mujer tiene que estar doblemente interpelada porque está doblemente discriminada y porque es lo que se sacrifica, lo que sacrifica la sociedad y los poderes, lo que sacrifican son a sus mujeres. Pero además en todas las partes del mundo, ¿no? Pero aquí queda muy claro. Entonces, para que veas que de alguna manera no es una cuestión de defender a las mujeres palestinas, pero no a las israelíes, no a las judías, no tiene nada que ver con eso. Estamos estamos intentando que el conflicto o que el sufrimiento que están padeciendo se entienda, que llegue y sobre todo interpelar a la conciencia colectiva, que hoy en día falta mucho, ¿no? Falta mucho porque estamos muy pendientes de lo que nos ocurre a nosotros y a nosotras individualmente y en nuestra casa y en nuestro tal, y en nuestro pueblo y tal, y nos olvidamos de que mientras todo lo que nos rodea no esté bien, las consecuencias, claro que las vamos a sufrir. Claro que las vamos a sufrir. Entonces tenemos que formar parte también, insisto, de la solución. Todos, y todas. No sé si... Con esto, a ver, yo querría sobre todo invitar a la ciudadanía de Puertollano a que asistiese esta tarde. Pero iba a ser más malo. Ahora te pregunto, yo soy más malo. Al acto, porque creo que como sociedad civil no tenemos las herramientas para acabar con el conflicto, pero sí tenemos la fuerza para que nuestros gobernantes tomen las medidas necesarias. Está muy bien reconocer el Estado palestino. Es un paso, es un pequeño paso, pero no es suficiente si seguimos comerciando el armamento con Israel. Si estamos por un lado reconociendo la dignidad de un pueblo, pero estamos dando medios o no estamos imponiendo sanciones, como se hizo con Rusia sin dudarlo ni un solo segundo cuando invadió Ucrania, ¿por qué esta doble vara de medir con Israel y el pueblo palestino? ¿Son menos los palestinos que los ucranianos? No lo entendemos. Pero sí invitamos a la sociedad civil a que no se calle ante este genocidio y a que no cierre los ojos ante la barbarie que estamos presenciando, porque ya recordamos al principio cuando empezó la actuación, la intervención militar, como lo califican ellos, de Israel contra el pueblo palestino, que el primer hospital que fue bombardeado, las noticias, ellos dijeron que había sido porque Hamás tenía armamento allí y había explotado y como la comunidad internacional no hizo absolutamente nada, porque la Unión Europea está dando vergüenza la actuación que está haciendo cómplice de silencio, y ese silencio es cómplice porque lo está presenciando igual que lo vemos nosotros, pues Israel ha bombardeado todos los hospitales, todos, no queda ni uno, no queda ni una escuela, ni una mezquita, ninguna iglesia, no queda absolutamente nada. Nada, ha destruido todo. Y como te decía, esto no es del 7 de octubre o jamás, porque en Cisjordania está ocurriendo lo mismo. Vemos imágenes como colonos, con la complicidad del ejército israelí, expulsa, golpea, asesina a palestinos y los expulsa de su territorio y van ocupando cada vez más y más y más y más hasta que no quede absolutamente nada de lo que es el pueblo palestino allí. Y en Cisjordania no hay jamás. En Cisjordania no hubo un 7 de octubre. Entonces, esto creo que como sociedad civil tenemos que hacérnoslo ver. También una corrección, he dicho que era Simón Peres, no, era Isaac Rabin, que recibió el premio Nobel recibió el premio Nobel junto a Yasir Arafat porque eran quienes estaban dando los pasos para decir para construir una paz basada en dos estados. Pero hay quien no entiende eso, hay quien quiere todo, que llegó, fue expulsando. Y como esto lo hemos visto a lo largo de los siglos, los españoles cuando llegamos a América, los ingleses cuando llegaron a Estados Unidos, cómo hemos ido exterminando pueblos cuando llegaron a Australia. O sea, es algo que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia, que no es algo nuevo. Pero allá tenemos una sociedad que
que es culta, que está educada, que conoce lo que ha ocurrido y que no puede mirar hacia otro lado cuando estamos viendo eso, que se están asesinando niños, familias enteras. El otro día una pediatra, la noticia era porque una pediatra, mientras ejercía su función de salvar vidas, perdió a todos los miembros de su familia, a todos, 7 hijos. 7 hijos. Sobrevivió uno, que no sabemos en qué estado se encuentra porque lo sacaron debajo de los escombros de su casa. Su marido también se encuentra muy grave, pero 7 hijos murieron. Qué dolor, o sea, no lo podemos imaginar, no lo queremos imaginar, que realmente no queremos que nos ocurra a nosotros. Vivimos en una sociedad cómoda, con todas las comodidades, con todos los servicios que tenemos a nuestra disposición, y no queremos pensar en lo que tú decías, en los comentarios de tu abuela, lo que vivió cuando era una niña, mis abuelos, lo que vivieron cuando eran niños. Claro, parece que nos pilla muy lejos, sí. Pero eso no... Los pasos que estamos dando, el odio, el rencor, el mal que estamos sembrando, eso al final se termina volviendo en contra de todo el mundo y al final, bueno, pues tenemos que... Imagínate las secuelas de todo lo que están viviendo. De todo eso. Termino con la maldad, Jesús, que me quedo sin tiempo. Hablabas de la sociedad. ¿La sociedad política de la ciudad está invitada? ¿O te han dado respuesta de si Nosotros hemos invitado al Consejo de Cooperación y, por supuesto, a la Concejalía de Cooperación. Todo el mundo está abierto a toda la ciudadanía, por supuesto. ¿El Consejo de Mujer también? Sí, o sea, se ha enviado a todas las asociaciones, a todos los colectivos que participan, porque es verdad que pertenecemos o formamos parte del Consejo de Cooperación Municipal y ya se habló cuando comenzó el conflicto de hacer un acto. Fue propuesta de Izquierda Unida decir, oye, deberíamos hablar del tema de Palestina. Está muy bien hablar de cooperación municipal, claro, pero hay proyectos, y sabéis que hay muchos proyectos o varios proyectos que se basan en apoyar proyectos internacionales de otros países, sí. Y bueno, pues dijimos, oye, a lo mejor en Palestina ahora mismo no se puede, o sea, no se podía entrar, sé que no entra comida. No entra nada, no puede salir nadie. No puede salir nadie. Antes era la mayor cárcel del mundo a cielo abierto y ahora es el mayor cementerio vivo que hay en el mundo. Entonces, la situación es insostenible. El jugar con el hambre como arma de guerra, el ver fotografías de niños famélicos y fotografías de cómo eran, es que yo creo que se nos debería caer la cara de vergüenza a todo el mundo. Todo el mundo está invitado, todos los grupos políticos están invitados, por supuesto, pero yo creo que debemos tirar más de la sociedad, de la ciudadanía. Por lo tanto, pues me gustaría eso, que esta tarde el centro, la antigua Casa de Cultura, el Centro de Estudios para Adultos, pues se llene y escuchemos a estas dos mujeres que tienen muchas cosas que decir. Sí, tienen muchas cosas que decir, además lo van a decir desde la cabeza, con la cabeza muy fría, pero desde el corazón. Con la cabeza, pero desde el corazón. Y hay que tratar, y tratando de interpelar a la población de Puerto Llano, en este caso, he intervenido, porque yo, siendo de Puerto Llano, y estando fuera de Puerto Llano muchos años, pero yo recuerdo un Puerto Llano que sinceramente creo que tiene una semilla de solidaridad, vamos, muy por encima de lo que incluso yo he vivido fuera. Entonces me gustaría, esa semilla, sinceramente, me gustaría que se volviera, si no a plantar, que volviera a resurgir, porque últimamente me parece que está un poquito insolidarios, en fin, estamos utilizando, y ya quizá ese sea otro debate, pero quizá sea un poco cuestión de que también empecemos a abrir un poquito brecha y a desbrozar. Carmen y Jesús, muchas gracias. Como decía un humorista hace unos días, es solo sentido de humanidad. Y hay que tener un poquito de humanidad a flor de piel. Y compasión. Y compasión. Y compasión. Gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. A vosotros.